Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan al Seminario Permanente de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación. Es para nosotros un orgullo poderla saludar en esta tarde lluviosa de Bogotá. El día de hoy vamos a iniciar con un ciclo muy importante, de mucho interés para nosotros como Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación, que tiene que ver con la investigación formativa. Para nosotros desde el Comité de Investigaciones, hacer visible la potencia, el significado que tiene la investigación formativa para los procesos de profesionalización de nuestros licenciados y de nuestros profesionales es un sello muy importante de la formación de la Universidad Distrital. Para mostrarles un poco de lo que estamos hablando en relación con la formación de jóvenes investigadoras, hemos invitado el día de hoy a las compañeras estudiantes Lorena Mamanché y Alejandra Murillo Moreno, que nos van a acompañar a compartirnos un trabajo de investigación que hicieron para optar al grado de licenciadas en Ciencias Sociales. Es un trabajo a todas luces importante y significativo para esta carrera, y lo que queremos mostrar con esta participación de nuestras compañeras es cómo la Universidad Distrital, a través de sus acometidos misionales, hace de la investigación formativa un eje importante para formar profesionales que se desempeñen en el campo de la docencia o en el campo del ejercicio profesional con una mirada investigativa de los fenómenos que acompañan los procesos de formación específica. Pues sin más preámbulo, yo le voy a dar la palabra a Alejandra y a Lorena. Bienvenidas, ellas nos van a estar acompañando, compartiendo con nosotras un trabajo en relación a la discapacidad desde el marco interpretativo de la subjetividad política. Vaya dimensión categórica que tienen estas niñas para trabajar la subjetividad política, una aproximación desde la historia de vida de dos personas con discapacidad sensorial, pues personas que encontramos en todos nuestros contextos de interacción humana y contextos laborales. Niñas, bienvenidas y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, profesora Pilar. Buenas tardes a todos los del seminario permanente, pues a los que también están viendo la transmisión. Buenas tardes. Buenas tardes, pues es un gusto para nosotras poder estar compartiendo este espacio para dar a conocer los hallazgos y un poco el tema de la investigación. Entonces es importante para nosotras el espacio y poder compartir con ustedes las conclusiones, los hallazgos y la experiencia misma de la investigación social, pues desde la historia de vida también. Muchísimas gracias, niñas. Les voy a apagar mi cámara para que ustedes puedan habilitar el espacio de compartir pantalla y puedan hacer su presentación. Al final volvemos para hacer un diálogo muy cordial y ameno sobre sus hallazgos y sobre algunos emplazamientos que tengo pensado para la investigación formativa en la universidad. La pantalla es suya, niñas. Muchas gracias. Gracias. Listo, ¿ya están viendo la pantalla para confirmar? Vamos a dejar de compartir el banner que está un poco... Ya está compartiendo, Alejandra. Listo. Entonces, como ya lo mencionaba la profesora Pilar, nuestra indagación, nuestro proceso investigativo se titula La discapacidad desde el marco interpretativo de la subjetividad política, una aproximación desde la historia de vida de dos personas con discapacidad sensorial. Vale la pena recalcar que este proceso lo estamos haciendo en el marco de pues, nuestro trabajo de grado, que está pues... en el ciclo de innovación pedagógica de la licenciatura en Ciencias Sociales. Entonces, bueno, vamos a pasar a profundizar qué era lo que queríamos indagar y cómo lo hicimos. Entonces, para tal efecto, nuestra pregunta de investigación es cómo se configuran los procesos de subjetividad política de dos personas con discapacidad sensorial a partir de su participación en escenarios sociales y políticos. Para llevar a cabo y responder a esta pregunta, nos planteamos los siguientes objetivos. El general
es analizar la configuración de la subjetividad política de dos personas con discapacidad sensorial a partir de su participación en escenarios sociales y políticos. Para llevar a cabo este objetivo, pues nos trazamos los siguientes objetivos específicos como los vemos en pantalla. Entonces, en primer lugar, realizamos una descripción de los agentes socializadores que intervienen en la configuración de procesos de subjetividad en personas con discapacidad sensorial a través del estudio de dos historias de vida. El segundo objetivo específico es identificar la incidencia de la discapacidad en los procesos de participación social y política de personas con discapacidad sensorial a través del estudio de dos historias de vida. En un tercer momento hicimos un reconocimiento de las contribuciones de la participación social y política en la configuración de la subjetividad política de personas con discapacidad a través del estudio de dos historias de vida. Y en un cuarto momento, este es un momento que estamos llevando a cabo, es la formulación de una propuesta de intervención pedagógica que permita problematizar las posibilidades del docente en la construcción de la subjetividad política de personas con discapacidad a partir de la formación ciudadana en la escuela. Entonces ya pasaremos a ver cómo realizamos esto. Listo, entonces el tema metodológico lo centramos principalmente desde el paradigma histórico hermenéutico, ya que este paradigma nos permite pues hacer una comprensión e interpretación de los fenómenos sociales, y esto pues a partir de las dos historias de vida. Entonces esas dos historias de vida desde Basilachis nos permitió un poco entender la configuración del mundo social pues a través de los sentidos y los significados de cada uno de los protagonistas de nuestras dos historias de vida. Pues un poco para la recolección de la información, pues principalmente pues la herramienta que privilegiamos por ser historia de vida fueron las entrevistas, estas entendidas como una invención dialógica que nos permitieron pues acercarnos a la experiencia y a la voz de las propias personas, entendiendo un poco pues sus dinámicas, sus sentidos, sus experiencias y todos los significados que de ellas pues surgieron en los diálogos constantes que tuvimos. Y ya finalmente, para el análisis de estos relatos y estas historias de vida, hicimos uso pues del análisis hermenéutico, ya que nos permite un poco aproximarnos desde la interpretación al contexto, los sentidos, las experiencias y los conocimientos de cada uno de los dos, pues de cada uno de los protagonistas de la historia de vida, así recogiendo pues sus experiencias tanto sociales como políticas, y así un poco entender pues el tema de la subjetividad política. Como nuestro marco de referencia para hacer esta indagación, pues fue la subjetividad desde el autor Díaz Gómez. Él nos permite entender la subjetividad como una actividad de reflexividad permanente que tiene el sujeto y es una condición de reflexión en la que se piensa a sí mismo. Bueno, ese proceso de subjetividad pues parte como desde ese acto de reflexividad, ¿no? Entonces, esa reflexividad pues permite que se ubiquen dos procesos que son construidos socialmente. Entonces está la existencia material que pues nos dice Álvaro Díaz Gómez que pues no puede haber una subjetividad sin un cuerpo, sin un lugar donde habitar. Entonces, precisamente a eso hace referencia con el tema de la existencia material, al tema de lo biológico y al tema del cuerpo. Y pues posteriormente la otra proceso que es constituido socialmente es la existencia pues psicológica, social, simbólica y cultural, que se da pues en los procesos de socialización constante en los que permanece y comparte el individuo otros escenarios con otras personas de diferente pues raza, sexo y condiciones que pues van a determinar sus procesos de socialización. Para ahondar un poco más en este proceso, retomamos también de Díaz el aporte que nos hace acerca de la subjetividad política,
entendiendo un poco la combinación que hay entre la subjetividad individual, que parte de la identidad del sujeto, y poniéndola frente a la subjetividad social, que es un constructo que es colectivo. Y ahí se encuentra la expresión máxima de la subjetividad política. Se entiende por subjetividad política los sentidos y las configuraciones que existen acerca de lo político y el accionar. Entonces ahí es importante un poco retomar la propuesta de Castoriadis que hace acerca de lo instituido y lo instituyente para entender el ejercicio de la política y de lo político y cómo estos dos aspectos se vinculan. Entonces, pues nos habla de la potencialidad que tiene el sujeto en la acción cotidiana, en su accionar individual, para constituirse como un ser político. Y la política como un ejercicio ya macro, un ejercicio ya enmarcado en instituciones sociales grandes. Entonces, ahorita en el desarrollo vamos a ver de qué forma pues fuimos abordando estas categorías. Y finalmente, hicimos una conceptualización acerca de la discapacidad desde los autores Cuervo, Pérez y Trujillo en el modelo de discapacidad colombiano, entendiendo que la discapacidad es un concepto sociohistórico dinámico que ha tenido muchas conceptualizaciones justamente por ser sociohistórico, pero que tiene un elemento común y es la relación que tiene el sujeto con el entorno. Y bueno, nosotras para entender un poco ya lo que veníamos diciendo de la intervención pedagógica, que es una propuesta que está en construcción, retomamos desde Palacios el modelo social de la discapacidad. Entonces, ahí están como esos marcos interpretativos a partir del que vamos a analizar la información que vamos a recoger. Bueno, para los casos indagados, pues es importante un poco pues la caracterización que hicimos y los criterios pues los criterios que dispusimos para la elección de cada caso. Entonces, en cuanto a criterios, pues nos enfocamos un poco en el tema de la edad, el género y sus experiencias de participación social y política, entendiendo pues que para el estudio, para el objeto mismo del estudio, pues era importante un poco que esos ejercicios de participación social y política pues se vieran un poco enriquecidos y pues hubiera una larga experiencia en esos espacios. Entonces, pues se indagan principalmente dos experiencias significativas de personas con discapacidad, cuya trayectoria de participación en instituciones públicas permite identificar la construcción de procesos de socialización política a partir del relacionamiento que esos actores pues tienen en dichos escenarios. Pues los casos principalmente pues es un hombre con ceguera adquirida progresivamente desde los 19 años de edad. Y el segundo caso es una mujer con sordoceguera adquirida progresivamente de igual manera. Ella pues su proceso de adquisición de la discapacidad pues fue a partir de los 3 años de edad, cosa que nos enriqueció el proceso porque logramos un poco contrastar esos ejercicios de escolarización pues inicial, por un lado una persona sin discapacidad y por el otro lado una persona con discapacidad. Entonces eso un poco nos enriqueció el proceso de análisis y de pues contraste entre las dos historias de vida. Bueno, ya en lo que atañe a cómo realizamos el análisis de las historias, pues previamente a la recolección, posteriormente, disculpen, a la recolección de la información, hicimos una categorización a partir de matrices de análisis que nos permitió retomar estos 4 elementos como centrales. El primero es la potencialidad de la escuela en la promoción de ejercicios participativos. Acá vemos cómo la escuela tiene un papel primordial en la formación ciudadana para pues llevar a cabo ejercicios de participación. En contraste con las dos historias de vida,
como ya mencionaba mi compañera Lorena, uno de los casos del hombre que seleccionamos para el estudio, él transita la escuela sin discapacidad y tiene una participación muy importante, a diferencia de la mujer que seleccionamos. Ella transita la escuela con la discapacidad y en la historia de ella se puede ver que sus procesos de participación en verdad son muy bajos, justamente por los procesos de socialización, digamos, de forma tan estrecha que se realizaron. Entonces esto pues nos da cuenta un poco de esa potencialidad de este escenario escolar. En un segundo momento. Bueno, en un segundo momento pues encontramos el tema de los imaginarios sociales, una huella que profundiza las condiciones de opresión y privilegio. Entonces, un poco en cuanto al tema de los imaginarios, digamos que esto nos permitió un poco encontrar que pues estos imaginarios generan estereotipos y formas de ver a la persona diferente, creando pues barreras sociales que impiden su plena participación en escenarios sociales y políticos. Entonces, estos rótulos y estos imaginarios que se le ponen a alguien impiden que pues su participación en escenarios sociales y políticos se dé de manera plena, generando pues condiciones de opresión, pues ya sea por, en parte, desde la historia de vida de la mujer, pues por su condición de ser mujer y pues por su condición de discapacidad también. Entonces, esos imaginarios aún digamos que profundizan esas condiciones un poco y crean barreras que imposibilitan un poco los escenarios de participación plena que pues todos en igualdad de condiciones deberíamos tener. El tercer eje de análisis es el cuerpo como expresión de resistencias ante lo instituido. Y acá vemos un poco cómo el cuerpo siempre está como sometido a un control y el cuerpo está sujeto a unas luchas, ¿sí? Entonces, la normalización del cuerpo diverso en diferentes escenarios es lo que hace que la corporalidad divergente sea un elemento disruptivo a través del cual se configure la identidad. Entonces, ahí es donde se genera el ejercicio de subjetividad, donde se construye esta subjetividad política, en ese reconocerse desde esa identidad de alguien diferente. Ok, y el cuarto, el último pues, que construimos fue el tema de la socialización. La socialización entre pares, un camino hacia la construcción de sentidos y experiencias para la participación. Entonces encontramos un poco que esos ejercicios experienciales y de socialización con otros iguales y con otros que pues nos hacen, digamos que estar en igual en relaciones horizontales, esos ejercicios digamos que potencializan un poco la construcción de sentidos y experiencias y igualmente potencializan pues la participación y la oportunidad de verse en otros escenarios políticos y sociales. Entonces encontrábamos un poco que otras instituciones, que sí que otras instituciones se hacían presentes en esos ejercicios de potencialidad y de generar caminos para que esas personas con discapacidad participaran en escenarios más amplios y de más reconocimiento. Entonces encontrábamos que instituciones como instituciones de rehabilitación pues cumplían un papel importante en esos ejercicios de reconocimiento y de pensarse a ellos mismos, ¿no? Entonces, las instituciones de rehabilitación abren como esos espacios para el reconocimiento de ellos desde su discapacidad y desde entenderse en otros escenarios de luchas y de reconocimiento de la discapacidad. Entonces, ese por un lado, el tema de las instituciones de rehabilitación y por el otro lado, los escenarios con los pares, que pues digamos que desde la experiencia de cada uno posibilitan que pues ejercicios de aprendizaje y de adaptación misma en el entorno
pues se den de mejor manera y pues que después pues no se vea la necesidad de tener que ir 3 meses o 4 meses a hacer un proceso de adaptación a una institución formal, digamos. Entonces los pares sí se convierten como en sujetos importantes que potencian y que generan también escenarios de formación misma para la adaptación en otros espacios. Bueno, ahora pues pasamos a los hallazgos. Entonces, un poco lo que fuimos viendo en la categorización fue como las categorías que inicialmente nosotras teníamos y propusimos se fueron como mutando un poco con la información que fuimos recolectando. Entonces, en un primer momento vemos que la subjetividad política, al estar después atravesada por aspectos corporales, entonces está la categoría cuerpo y biopoder, por ejemplo, entendía como una potencia de acción en ese mismo cuerpo que reside. La diferencia pues nos va llevando a repensarnos un poco y a posicionar la categoría de subjetividad política encorpada, que es justamente esas resistencias que tienen desde el cuerpo, desde el resistir y desde el residir en la corporeidad. Bueno, en un segundo momento, pues una categoría inicial fue la de participación ciudadana, entendiendo esta pues desde los aspectos sociales y políticos. Entonces estas, digamos que atravesadas por categorías como poder instituyente, ese poder de resistencia ante eso instituido y ante esas cosas que ya están dadas socialmente y que pues el sujeto en su autonomía política busca un poco transformar y un poco, digamos que sí hacer resistencia ante esos ejercicios de poder que desde su condición diferente, si se quiere, pues son aún más marcados que pues al resto de la población y del resto de las personas. Y bueno, en un tercer momento veíamos como discapacidad, el concepto mismo de discapacidad, al estar atravesado por categorías como interseccionalidad, entendida esta como unas condiciones que generan opresión, que se mezclan, se suman, es una yuxtaposición de condiciones que pueden ser como entendidas desde lo social por las relaciones de poder, son desfavorables si se quiere, y generan unas estructuras y unas dinámicas de opresión que agudizan más la situación de resistir y de vivir desde la diferencia. Entonces, pues veíamos que este término de discapacidad, este concepto, podía, al estar atravesado por esta interseccionalidad, podíamos llevarla al plano de replantearla en el concepto de diversidad funcional, entendiendo esta ya como algo que desmarca un poco la diferencia. Que quita los rótulos un poco, pero bueno, ese término de diversidad funcional lo entendíamos como de gran utilidad en escenarios, por ejemplo, educativos, porque, pues digamos, en la indagación y en la discusión que llevábamos, veíamos que igual de situar la discapacidad, o sea, dejar de hablar de discapacidad también es negar un poco las condiciones particulares que se tienen en el habitar. Entonces decíamos como si desde la diversidad funcional nos situamos en escenarios educativos, podríamos como docentes tener un ejercicio desde nuestro quehacer que quite un poco las diferencias y que no se centre en las diferencias individuales, sino la diferencia como algo normal, como algo que esté en el aula, que habite el aula, y algo natural en los seres humanos. Bueno, digamos que también ese ejercicio de pasar a la diversidad funcional en el ámbito escolar nos permite un poco, si bien situarnos en las diferencias y en las necesidades de cada persona individualmente, nos permite, pues desde ese ejercicio de reconocimiento,
entender un poco, si se quiere, pues que existen necesidades diferentes en el aula y que cada necesidad pues necesita una atención, si se quiere, y que esa atención que se le da a un sujeto, a un estudiante como tal, permite que el entorno del aula pues se enriquezca de manera, digamos que amplia, y los procesos de educación y adquisición de conocimiento pues puedan ser potenciales para todas las personas que habitan en el aula, tanto la que es diferente como la que no es diferente, pues dentro de las categorías que se enmarcan, pues donde está pues, la institución misma. Bueno, y ya como para cerrar un poco esta idea, veíamos como potencial y ya el diseño universal de aprendizaje que permitiría desmarcar un poco eso y entender que todos, o sea, que todos podemos estar en el aula y todos necesitamos cosas particulares, que no solamente las personas, en este caso estudiantes, que tienen discapacidad necesitan atenciones especiales, sino todos tenemos formas de aprendizajes y necesitamos pues generar esas adaptaciones como docentes. Y bueno, ese es como el punto ahí que le damos el vuelco en términos educativos. Listo. Sí, yo creo que con esto cerraríamos el tema de los hallazgos y las conclusiones que un poco encontramos en el ejercicio de investigación de las dos historias de vida. Muchísimas gracias, Lorena y Alejandra, por su presentación. Se nota que es un trabajo riguroso, que tiene un marco teórico muy robusto y que ustedes están en propiedad de las categorías que nos presentaron el día de hoy. En el marco de esta experiencia de investigación, precisamente ahondando un poco este concepto que ustedes ingresan a la problematización teórica y a la problematización de esta discapacidad corporizada, surge este concepto de diversidad funcional que está muy en boga, es decir, que está muy en la tendencia de todos estos teóricos que buscan precisamente quitar ese manto de diferente a otro que no tiene para, con este concepto de la diversidad funcional. En el marco de esas historias de vida, ustedes pudieron atestiguar en las entrevistas que tuvieron con estas dos participantes, que ellos mostraban un correlato de esa funcionalidad diferente o alterna. Sí, cada uno de ellos tenía unas formas de relacionarse con su entorno que justamente desde su discurso lo desitúan de la diferencia y de la limitación. Entonces, es importante como los dos participantes pues dejan de hablar un poco de cómo carecen de algo, sino más bien remarcan es cómo se distancian un poco de las formas convencionales de relacionarse con el entorno. Y también encontramos un poco ahí el tema de los imaginarios y de la institucionalización en la sociedad bajo la ideología de la normalidad. Entonces encontramos un poco que el entorno y esos imaginarios mismos son los que discapacitan a la persona por ser diferente. Entonces encontrábamos que no es la persona en sí misma, sino que es el entorno el que discapacita pues los ejercicios de participación y de reconocimiento pleno en aspectos sociales y políticos de las personas con discapacidad. Muy interesante, que pues quiero pedirle a la audiencia que nos acompaña en vivo por la transmisión de la página de la facultad, que si tienen alguna pregunta para nuestras compañeras Alejandra y Lorena, pues bienvenida a la pregunta, la estaremos recogiendo del chat de comentarios. Bueno, un poco para seguir como en la conversación, Alejandra y Lorena, quisiera preguntarles frente a estas dos historias de vida, una donde la existencia está marcada por esta diversidad funcional y otra donde la
la existencia es una reexistencia dentro de esa diversidad funcional. En el marco de estas dos experiencias, ¿cómo se vio esta nueva dimensión de la vida, tanto para el sujeto que tiene 19 años como para la chica en el transitar en la escuela que ustedes mencionaron, que me pareció muy interesante? Bueno, digamos que para el tema del joven que pues nos acompañó y protagonizó la historia de vida que pues estuvimos estudiando, digamos que el proceso de la adquisición de la discapacidad sí condujo un poco un impacto biográfico demasiado amplio que digamos que llevó a un proceso de resocialización nuevamente y de adaptación pues desde un lugar diferente de habitar pues su cuerpo. Entonces esos procesos de resocialización pues se dieron de manera un poco generando una ruptura pues con una experiencia de vida que ya llevaba eh, y que Ujú. y desde su habitar mismo, pues digamos que un poco allí ese proceso de resocialización y cuerpo, entonces está mediado por digamos que eh, siendo una persona sin discapacidad, nunca se pensó el tema del cuerpo, entonces era una persona que no reflexionaba sobre sí misma y no se pensaba su cuerpo. Ya cuando pues hubo el tema de la adquisición de la discapacidad, digamos que ese impacto, si se quiere decir, generó que un poco se reconociera el cuerpo y se pensara de manera diferente frente pues a su contexto y también frente a escenarios sociales y políticos de igual forma. Pero un poco recogiendo el tema de la escuela, cómo se transitó por esta institución, digamos que sí se ve una gran diferencia, pues justamente en las historias. eh, y es significativo, o sea, los casos que seleccionamos son significativos y contrastan justamente porque la, la adquisición de discapacidad del joven es en un escenario que no es la escuela, pero sí es un escenario formativo. Él adquiere la discapacidad estando en la universidad. Eso ya hace unos o más de Sí, 10 que años, algo por ese corte, y pues es complicado porque pues él manifiesta que la institucionalidad tampoco tiene como las formas de responder en términos institucionales y los docentes tampoco. Entonces ahí veíamos como esas dos confluencias, que si bien fue en diferentes momentos la adquisición de discapacidad de estas dos personas, el elemento común es justamente eso, como que los docentes no estamos preparados, o en esos dos casos se visibilizó bastante que no estuvieron preparados para responder a estas necesidades que surgieron. Ujú, ujú. Muchísimas gracias, compañeras, frente a esa reflexión que hacen de la escuela. Pues ustedes saben que la Universidad Distrital ha hecho enormes esfuerzos junto con muchas otras universidades a partir de este tema de la inclusión, de la diversidad, de la necesidad de que la escuela responda de mejor manera a todas estas condiciones de existencia de los sujetos que la habitan. Eh, pero pues desafortunadamente pareciera que las cátedras transversales de necesidades educativas especiales son insuficientes, que además de ello, de la apuesta por lo pedagógico, también debe haber una dimensión política del asunto. Y eso tiene que ver mucho con ese concepto de subjetividad política colectiva que tú mencionabas. Creo que a nosotros como estamento escolar nos hace falta mucha de esa formación. ¿Qué piensan ustedes? sí, creo que sí nos hace falta un poco de esa información y también digamos, de despojarnos un poco de esos imaginarios que entran a transgredir al otro también. Entonces, es como repensarnos un poco nuestras prácticas y nuestros escenarios de actuación, un poco, digamos, que pensando
en las necesidades y en las diferencias de pues, las otras personas con las que compartimos, de manera que pues todos podamos participar en igualdad de condiciones y que esos procesos mismos pues enriquezcan pues los procesos de socialización misma y que de eso pues salgan experiencias de vida pues que no sean segregadoras ni excluyentes con el otro y con lo diferente, si se quiere también entender un poco. Y por otro lado también consideramos que es muy importante, si bien la profe Pilar decía que parece no ser suficiente el seminario de NES, si bien sí, o sea, no es suficiente porque hablar de diversidad desde el cuerpo pues es amplio, sí nos invita justamente a reflexionarnos un poco y a pensarnos desde esa diferencia posible y de esa diferencia que no solo es posible, sino que es real. Entonces, pues justamente por un poco vinculado a esta experiencia de este seminario, surge nuestro interés de indagar por lo político en la diferencia desde el cuerpo, desde la diversidad funcional. Sí, muchas gracias. Pues me parece que pues se busca que con este espacio de NES estudiantes, personas profesionales en la universidad sientan esta necesidad de investigar en torno a estos temas que están tan cercanos, pero que uno los ve tan lejanos porque no nos marca la propia experiencia encarnada, ¿no? Entonces no tenemos conciencia del cuerpo porque no tenemos ninguna aparente dificultad en el cuerpo, ¿no? Interesante esas reflexiones que ustedes nos provocan en relación con eso y tocando un poco el punto que deja en el tintero Alejandra en relación de dónde nace ese interés. Franco Carreño Guajardo, a través de nuestra página, les las manda a felicitar, les dice que muchas gracias a las compañeras. Muy interesante cruzar el trabajo de categorías como diversidad funcional con subjetividad política. Él quiere que profundicen un poco de dónde nace el interés. Ya nos comentaba Alejandra que nace de esta experiencia con la Cátedra Transversal de Necesidades Educativas Especiales, pero nos podrían ampliar un poco más esta experiencia. ¿Qué fue lo que allí detonó este interés por cruzar estas dos categorías? Profe, qué pena, tuvimos un problema de conexión. No escuchamos lo último que mencionaba. Sí, no te preocupes. Habíamos recogido una pregunta de Franco Carreño muy a propósito del comentario con el que tú cerrabas, diciendo que este interés había nacido precisamente de ese espacio de NES. Entonces, la pregunta de Franco Carreño nos lleva a preguntarte si nos podrías ampliar un poco más de dónde nace ese interés y cuál fue lo que detonó en ese espacio que ustedes pudieran conectar estas dos categorías de diversidad funcional con subjetividad política. La importancia de la ciudadanía y reflexionar acerca de las ciudadanías que no son visibles, de esas ciudadanías que son negadas. Y veíamos justamente que, y bueno, nos llamó fuertemente este tema de la discapacidad, justamente porque veíamos como que es algo que se ha invisibilizado y que como docentes es una realidad a la que no solamente nos podemos enfrentar, sino que muy seguramente nos vamos a enfrentar. Entonces, especialmente pues a nosotras como docentes de sociales, sin embargo, reconocíamos justamente en las reflexiones que no solamente se debe pensar la ciudadanía desde un área de la escuela, sino pensarse la ciudadanía y problematizarla como ciudadanos y como docentes. Sí, un poco eso. Y también digamos que el interés surge, pues ya como decíamos, de este seminario de NES y además de pensarse a las personas con discapacidad en otros escenarios. Entonces, en escenarios políticos, en escenarios sociales y que ellos, al igual que el resto de la gente,
tienen las mismas oportunidades y digamos que son esos imaginarios que se deben despojar de que ellos no pueden participar no sé, en algunos espacios y que de igual manera que nosotros pues pueden habitar en espacios sin ser segregados, y eso es lo que buscamos con estas maneras de ver al otro diferente y pensar y pues participando pues desde lo político y desde lo social, y pensarlo también desde ahí. Sí, muchísimas gracias. Pues es evidente que la formación que ustedes han recibido en la licenciatura en Ciencias Sociales las dota de un acervo conceptual muy importante para trabajar esta categoría de la subjetividad política y cómo a partir de este nuevo impulso que da la cátedra de NES, de estos espacios de NES, ustedes logran hacer esa intersección entre esas dos categorías y me parece que hicieron un muy bonito trabajo, un trabajo muy bien logrado. Quisiera ahorita que ahondáramos un poco frente al tema de ese acompañamiento que tiene la licenciatura frente al proceso de investigación en la formación en investigación. O sea, ustedes cómo han sido formadas desde la licenciatura para ser investigadoras. Ese es un componente fuerte, es un componente transversal, es un componente simplemente de grado o ustedes lo sienten como un componente constituyente. Bueno, dentro de la licenciatura, el componente investigativo está siempre presente. Desde segundo semestre en el plan de estudio nosotros tenemos pues seminarios que abordan lo investigativo, bien sea lo metodológico, lo epistemológico, pero tenemos ese componente fuerte en todo el proceso formativo, siempre nos acompaña. Es decir, es un proceso pues permanente y es fuerte, es intensivo. Sin embargo, con lo que nos encontramos un poco cuando hacíamos pues el proceso de recolección de información, de análisis, era un poco las distancias que hay entre lo teórico y entre lo que uno se encuentra pues en los seminarios y las discusiones propiamente, y cómo llevar esa discusión a la práctica y los retos que existen entre eso, porque son desafíos fuertes. Creo que si hay, o sea, pese a nuestra formación amplia en investigación, sí tuvimos dificultades y pues eso nos llevó un poco a reflexionar acerca de la apuesta que tenemos como docentes investigadores de estar reflexionándonos nuestra práctica permanentemente en el ejercicio, y pensábamos, o sea, lo valioso que es justamente ese proceso formativo en la carrera. Sí, además que un poco, pues, con el tema de la investigación y de lo investigativo, encontrábamos que, pues, a pesar de haber tenido, pues, varios seminarios de investigación y de metodología de la investigación, llegábamos, pues, al final de ese proceso académico con algunos vacíos investigativos que ya pues con el tema de la experiencia y de los medios mismos, también pues se va enriqueciendo el proceso, pero sí, o sea, sí es de reconocer un poco que llegamos con vacíos al ejercicio investigativo, y que pues eso se fue subsanando un poco, si se quiere, con la relación y con el contacto con otros compañeros de la misma licenciatura como futuras docentes investigadoras. Muchísimas gracias Alejandra y Lorena por esas reflexiones que nos aportan. Pues por supuesto, trasladar la teoría a la práctica, esa ha sido siempre una crítica constante
de cómo hacer esa transposición didáctica de lo que dice la teoría cuando nos enfrentamos a la realidad. Sin embargo, fíjense que a pesar de todas esas dificultades que no solamente las experimentan ustedes como profesionales en formación, sino también los investigadores en sentido estricto, que nos vemos abocados a hacer unas reflexiones mucho más profundas que problematicen incluso las metodologías ya existentes, uno se encuentra que precisamente trabajar en investigación cualitativa y en investigación con sujetos, con humanos, implica también otros retos muy distintos. En el marco de esa reflexión que yo les acabo de hacer, ustedes mencionaron a Irene Basilachi, y ella es una de las, digamos, de las teóricas en la investigación cualitativa que plantea este eje importante de hacer investigación con el otro y no sobre el otro. En ese sentido, en esa investigación que ustedes hicieron con estos dos participantes, ¿qué lazos se formaron? ¿Qué aprendizajes a ustedes les quedaron que no están reportados en la investigación y que marcan la vida de nosotras como seres humanos, como profesoras, como profesionales? Yo creo que es muy importante que la investigación también abra esa caja negra que nosotros nos guardamos para nosotras mismas en relación con esos aprendizajes otros que se derivan de las investigaciones. Bueno, digamos que de ese proceso investigativo sí de la experiencia y conocimiento de cada uno, pues logramos pues formarnos también y de alguna manera pues como, como educarnos en cuanto aspectos teóricos, aspectos digamos que metodológicos un poco también, pues ya que digamos que los dos tienen como pues su experiencia en escenarios de participación pública y política, pues desde el tema de la discapacidad. Profesoras, porque digamos que a la vez se convirtieron también en nuestros profesores de investigación, si se quiere también, y nosotras en las estudiantes. Bueno, Sí, adelante. no solamente tuvimos como, gracias, no solamente tuvimos como esos aprendizajes que menciona mi compañera, que son valiosísimos, porque pues nosotras nos acercamos a este tema con un desconocimiento total. Nos acerca iniciativa de conocer cómo se construyen los sujetos sociales y los sujetos desde lo político, desde la diversidad. Y bueno, aprendizajes muchísimos, y no solo aprendizajes, sino también afectos. Creo que es aproximarse a un ser humano que brinda muchas cosas que, pues digamos que no conocíamos, uno, que nos enseña eso, y eso nos ayuda pues a construirnos como docentes y como investigadoras también, y a quitarnos también un poco algo que mencionábamos en la investigación, y es un poco los imaginarios, que incluso aún con el interés que teníamos de investigar, llevábamos unos lentes, unos prejuicios y unos imaginarios que con solamente el relacionamiento y el acercamiento a sus historias de vida pudimos como ir borrando, y aún persisten, y creo que es una tarea constante seguirnos reflexionando y seguirnos evaluando. Quedan afectos, creo que eso es lo más importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una de las experiencias de investigar con el otro, ¿no? Que esa persona entra como a la historia particular de vida de uno como investigador. Bueno, hay un comentario de John Steven en el Facebook Live, donde expresa que sin duda los seminarios de NES, aunque necesarios, no son suficientes. Sin embargo, sí permiten una apertura a reflexiones sobre otros actores y escenarios que están en espera de ser estudiados, analizados. Por tanto, felicito
a las investigadoras por decidirse y lograr indagar por un tema pertinente a nivel social y educativo. Entonces, esta es una felicitación expresa de John Steven, que por supuesto concordamos con él, que pues no son suficientes los seminarios, pero creo que nunca nada es suficiente, ¿no? Entonces uno se forma en algo y uno empieza a aprender. Cuando quiere salir al campo de acción, ya se ha movido el conocimiento, ya hay otras tendencias y siempre uno está en ese proceso de aprendizaje permanente. Bueno, para cerrar, niñas, quisiera que ustedes le expresaran a las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo por qué es importante esta investigación y qué quieren dejar ustedes de mensaje para todas aquellas personas que de pronto no son expertos en la temática, tampoco son profesores en el área de ciencias sociales, pero qué aprendizajes podrían derivarse para toda persona del común denominador. Son muchas cosas, bueno, o sea, ya lo decíamos, como importante no despojándonos un poco de lo teórico y de pensarnos pues lo robusto, pensémonos un poco en el otro, ¿sí? Esa es como una invitación que queremos realizar. Pensémonos al otro y pensémonos la diferencia como algo constitutivo, algo inherente del ser humano, y algo que pues enriquece también las experiencias, no solamente en el aula como docente, sino las experiencias vitales. Sí, esa es la invitación y también, pues de igual manera que lo expresaba pues Alejandra, también un poco como a pensar la diferencia y a desclasificar un poco la diferencia, pues digamos, en temas de discapacidad y pensarse a ese otro como un compañero, como un amigo y darse la oportunidad de compartir con personas con diferencias y entender un poco que esos ejercicios y esos escenarios de socialización también van a enriquecer nuestra propia experiencia de vida y de reconocimiento también ante lo diferente y ante eso que a veces pues, a los profesores les asusta también. Muchísimas gracias, Alejandra y Lorena. Les deseo éxitos en su vida profesional, en su vida personal, sin duda alguna. Van a ser unas muy buenas embajadoras de la Universidad Distrital por esta proyección social que tiene este proyecto y por ese compromiso social y político que ustedes están expresando hoy con las reflexiones que han compartido. Felicitarlas, agradecerles porque ustedes abrieron con broche de oro este ciclo de investigación formativa en la que en lo sucesivo invitaremos a estudiantes que se hayan destacado con trabajos de grado como el suyo y a estudiantes miembros de semilleros de investigación de la universidad que nos van a contar un poco desde diferentes instancias, licenciaturas y programas de profesionalización, cómo es esta apuesta por la investigación formativa y cómo los estudiantes a partir de todas estas enseñanzas y aprendizajes dentro de la universidad logran hacer investigación por fuera profundizando temas. Les agradecemos muchísimo su presentación y espero verlas muy pronto. Muchas gracias a todos por la atención y por la invitación también. Sí, muchas gracias.